es don Álvaro Christensen. Don Álvaro, buenas tardes, don Álvaro. Don Álvaro Christensen va a exponer sobre sistema político para una democracia sana, estructura y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Le repito lo mismo que a nuestro invitado anterior, que usted dispone de 10 minutos para hacer su presentación y después podrá haber alguna ronda de preguntas o de intercambio de opiniones. Tiene usted la palabra. Parece que no. Ahí sí, tengo que mantener apretado. Ah, no, ahí está. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le cambié un poco el nombre a la presentación, básicamente. Es Nuevo Saneamiento de la Democracia, porque hago también un poco alegoría también a este proceso que fue a fines de los años 50 del saneamiento de la democracia, donde en esa época hubo un problema también en la democracia y finalmente fue la misma clase política la que supo salir de ese tema. Personalmente, yo lo que veo es que hoy día estamos en una crisis medianamente similar y que esta es exactamente la oportunidad que necesitamos para salir adelante. Así que con esto comienzo mi presentación. Bueno, lo que yo muestro es que básicamente estamos atrapados en el siguiente círculo vicioso, todos los demás gobiernos. Baja la aprobación presidencial, el presidente pierde apoyo en el Congreso, hay hostilidad entre el Congreso y el presidente, lo que genera un menor avance en el proceso legislativo, lo que genera la ciudadanía insatisfecha y volvemos a la baja aprobación. Esto ya había sido hablado antes por varios autores, estos círculos viciosos. Primero yo lo veo que tiene dos carriles del que surge. El primero es nuestra herencia hiperpresidencialista y el segundo es la alta fragmentación partidaria que esta se ha acentuado en los últimos años. La conjunción entre ambos crea lo siguiente, y cito a Edgardo Benninger. El presidencialismo tiene un riesgo, el que el presidente se encuentre en minoría en el Congreso, con menor flexibilidad, mientras que en el parlamentarismo el primer ministro surge a partir de la mayoría que se forma en el Congreso. La problemática surge cuando las expectativas ciudadanas no son atendidas por el sistema político, lo que genera cierta desconfianza e incluso hostilidad al sistema. Con esto el sistema político se encuentra aún con más dificultades de avanzar, lo que genera de nuevo este círculo vicioso del que hablé al principio, que además puede abrir las puertas a fuerzas de corte populista, que básicamente es lo que hemos estado viendo en el resto de América Latina. El motor del presidencialismo, esto es súper importante recordarlo, que el motor del presidencialismo es la desconfianza, es el proceso de check and balance entre el Congreso y el Ejecutivo. El sistema se mueve a través de esta desconfianza. En cambio, el parlamentarismo nos ofrece una mirada distinta. El parlamentarismo, su motor es la confianza del sistema político, que es imprescindible para formar gobierno, y cuando ésta se pierde se abre una alternativa, se abre una puerta que es llamar a elecciones anticipadas, y ahí se generan nuevas confianzas. Esta flexibilidad es claramente algo que no tiene nuestro sistema y que es algo que añora. Y finalmente, el ritmo legislativo, esto está comprobado también que el ritmo legislativo en los presidencialismos tiende a ser mucho más lento que en el parlamentarismo mismo, porque claro, como los dos suelen cogobernar, entonces va más rápido. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque como hablé al principio de las expectativas o responsiveness, como hablarían también otros autores, se logran cumplir mejor a través del parlamentarismo. Además, el presidencialismo chileno adolece de ciertos problemas que antes no. Primero es la sobredependencia de la figura presidencial. Cuando ésta se ve dañada, todo el sistema se ve perjudicado, algo que se ha acrecentado en los últimos tiempos por diversos escándalos políticos, lo que se llama también el síndrome del pato cojo. Y esto nos acompaña, no sé, por lo menos casi unos 12 años. Además, el rol colegislador abre puertas a conflictos y tensiones legislativas con el Congreso. Y además también sumamos el puerto de que hay una ciudadanía más crítica, o sea, finalmente hay una ciudadanía que está más empoderada, que tiene más conocimiento, que ha estudiado más y que además tiene acceso a redes sociales que antes no existía. O sea, ahora podemos ver perfectamente ministros que caen por culpa de redes sociales, que es algo que antes no existía. También quiero hablar un poco de esto, que es como de dos procesos, que es el de la luna de miel y del legado.
los últimos gobiernos, y podría haber sumado también el primer gobierno de Piñera y de Bachelet, ocurre exactamente lo mismo. Tiene la forma como de U. Siempre pasa lo mismo. Al principio tenemos una suerte de luna de miel que está comprobado específicamente que sí existe, o la agenda de los 100 días, como se llama también últimamente, que efectivamente hay un mayor ritmo legislativo en ese tiempo cuando llega el presidente después de haber ganado. Ese es su mejor momento para legislar. Ahí es donde se hacen las grandes reformas y donde efectivamente se logran mayor cantidad de leyes tener puertos. Y finalmente el legado, pero entre todo eso tenemos estos 2 años en que bajo distintas crisis que son muy difíciles de manejar o que los mismos procesos legislativos que se iniciaron el primer año no tuvieron como como un llego más inmediato a la ciudadanía, se ven recién al final de año. Entonces, esto es un problema que adolece nuestro sistema presidencial y que ya lleva, como digo, desde básicamente el primer gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y cambió? Ahí sí. Lo otro, también tiene que ver con nuestro arreglo de sistema político. Nosotros estamos, claro, según Liebhardt, en el peor arreglo posible, que es un presidencialismo con representación proporcional. Pero no es tan así, porque igual en Chile durante mucho tiempo tuvimos 2 coaliciones que ayudaron a una mayor estabilidad. Ahora eso ya no existe, básicamente, es otro contexto en el que estamos. Ya no estamos solo estas 2 fuerzas, estas 2 coaliciones que eran la Concertación y la Alianza, básicamente. Ahora tenemos nuevas fuerzas en el Congreso y hay que generar un sistema en el que sea posible en que estas nuevas fuerzas puedan convivir y se pueda efectivamente tener un proceso legislativo mucho más, con un ritmo mucho más ágil, un poco para responder las demandas ciudadanas. Este círculo vicioso, como dije, se genera a través del contexto que hoy día no está funcionando y que además siempre hay que tener en cuenta esto, que el presidente chileno solo puede bloquear iniciativas si solo cuenta con la minoría en el Congreso, que es lo que ha venido pasando en los últimos gobiernos. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ya desde el 2006 lo plantea Ninat. Además, a todo esto hay que sumar la fragmentación y la baja disciplina partidaria que ha ido creciendo y que ha ido deteriorando mucho nuestro sistema de partidos. Y la fragmentación no es solo a nivel de partidos, sino que también a nivel de coaliciones, que antes, como dije antes, antes teníamos 2 coaliciones como más o menos ordenadas, ahora tenemos como 4 o 5 fuerzas políticas bastante desordenadas entre sí, ya es hasta difícil contarlas. Ahí es que cambio más lento, perdón. Entonces yo propongo los modelos alternativos. Primero ese es puse presidencialismo español, perdón, quise decir parlamentarismo español. No se habla mucho de esto porque lamentablemente la teoría en eso es un poco ciega porque pone los modelos de Westminster y Bundestag. El parlamentarismo español tiene una ventaja que básicamente busca llegar a ser un poco como el modelo alemán, pero si finalmente no logra alcanzar, se queda un poco como con el modelo inglés, que es como de mayoría simple. Primero trata de obtener la mayoría absoluta en la confianza y si no lo logra se obtiene la mayoría simple. Pero sí o sí para que este gobierno haya una moción de censura de parte del Parlamento, sí o sí tiene que haber la mayoría absoluta. Entonces eso le da una fortaleza de que el gobierno no cae siempre, pero que además es más flexible al momento de generar un gobierno. Lo cual esto es mucho más compatible con la idea de cómo se llama aquí estamos viviendo ahora como proceso institucional. El otro sería el presidencialismo más estadounidense, el presidencialismo más puro. No lo recomiendo tanto como el primero, pero sí es una alternativa que yo creo que hay que tener en cuenta. En ¿cómo se llama? El Ejecutivo pierde el rol de colegislador total. Se eliminan las urgencias, se eliminan los mensajes presidenciales, todo a través de moción, igual que en Estados Unidos. Y además esto obliga a que efectivamente el presidente tenga un rol más activo de acercarse al Congreso, porque como ahora no puede presentar un mensaje, entonces tiene que acercarse a los parlamentarios y ahí con ellos negociar el mensaje que se va a presentar. No como ahora. Y a su vez, claro, el Congreso, quien muchas veces espera ciertas iniciativas que vengan desde el Ejecutivo, o también espera ciertas urgencias que vengan desde el Ejecutivo, ahora ya no lo tiene que hacer y puede tomar la iniciativa propia. Lo otro que quiero hacer énfasis es la ventaja de las listas cerradas bloqueadas. Estas generan una mayor disciplina partidaria, facilitan la fiscalización del gasto de campaña, porque claro, ahora solo fiscalizamos la lista y no todos los candidatos que tenemos, que son muchos en las últimas elecciones,
quita la faranduralización de la política, porque claro, ahora no es necesario traer candidatos de la farándula, porque como la lista es cerrada bloqueada, entonces solo se vota por el partido, neutraliza con eso también todos los personalismos y caudillismos, elimina los efectos de arrastre que vemos ahora, que esta persona fue arrastrada con tan poca votación, ahora tampoco, porque ahora como solo se vota por la lista, entonces elimina este efecto. También esto de meter a la mano en la urna, como se ha llamado en las distintas cuotas, y la paridad, como se ha llamado por algunos, también se elimina básicamente porque como la lista cerrada bloqueada y puede ir en, ¿cómo se llama?, en formato cierre o zip, como es llamado, entonces se elimina completamente. Entonces la paridad de entrada puede generar a su vez paridad de salida sin este efecto de meter la urna. Las papeletas sábanas se eliminan también, que es un costo muy grande también para el elector. Marcar un candidato, encontrar entre tantos es muy difícil. Y las campañas se vuelven más programáticas sobre los atributos personales. Lo otro que quiero proponer es las ventajas de un distrito único nacional y el fin de los pactos electorales. El distrito único nacional fortalece a los partidos, elimina por completo los efectos de gerrymandering y mal appointment, es decir, garantiza que efectivamente se cumple la igualdad del voto, de que todos los votos pesan lo mismo, y elimina obviamente los distintos caudillos políticos, porque como es a nivel nacional, los caudillos locales pierden fuerza. Y el otro efecto que quiero proponer es el de prohibir los pactos electorales entre los distintos partidos. De esta manera se busca sincerar la fuerza de cada partido, se eliminan los costos de negociación, ya no tenemos noches de los vetos, por ejemplo. El elector tiene más alternativas porque, claro, tal vez antes había un partido que elegía restarse de cierto distrito para poder mantenerse, y los partidos pequeños también pierden el poder de chantaje, que es algo que tienen muy presente hasta el día de hoy al momento de las negociaciones. Puntos a tener en cuenta: un umbral del 5% es un gran avance, esto lo celebro mucho, pero los 8 escaños, como para saltarse ese umbral, puede ser peligroso. Por ejemplo, aquí yo doy los casos del Partido Radical. El Partido Radical logró mantenerse con sus 4 escaños, no logró al 5%. Pero lo que hizo, por ejemplo, sumó como a 2 candidatos, Tomás Lagón Marcino, que venía de la lista del pueblo anteriormente, y también el candidato, no me acuerdo el nombre, pero que ahora está militando en Amarillos. Entonces, esa disonancia de tener 2 candidatos tan distintos, finalmente que hayan compartido por la misma lista de un único partido, obviamente también es un reflejo de disonancia un poco con lo que es el voto finalmente. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Y claro, y yo propongo que en vez de que el umbral del 4% o 4 escaños, que va a ser como el umbral primero que se aplicará antes un poco lo que está en el proyecto, sea más simplemente un umbral al 3%, no más primero y después se suba a 5%. Eso, ¿no? Voy a saltarme esos casos. Esto me lo voy a soltar en honor al tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Ofrezco la palabra en relación con la exposición de don Álvaro Christensen.